La lluvia torrencial de Nueva Orleans golpeaba contra los ventanales de la biblioteca, un redoble furioso que ahogaba los sonidos de la ciudad y aprisionaba a Lyanna Devereux en el silencio opresivo de aquella estancia. El aire pesado olía a cuero antiguo, a whisky caro y al humo del puro de su padre, el patriarca Armand Devereux, que la observaba desde su sillón de caoba como un emperador evaluando una falla en su imperio. Lyanna, siempre el retrato de la elegancia criolla, llevaba el vestido de seda arrugado, el cabello húmedo por una carrera frustrada y las manos cerradas en puños a los costados del cuerpo. Había sido convocada y la calma gélida de Armand era más aterradora que cualquier grito. Él no se movía, solo la miraba con ojos que contenían el peso de generaciones de poder y control, transformando la lujosa sala, su refugio de la infancia, en una cámara de tortura psicológica donde cada segundo se estiraba en una agonía insoportable. Fue entonces cuando él habló, con la voz baja y cortante como un cristal roto. ¿De verdad creíste que el amor podía florecer en esta casa sin mi permiso, Lyanna? Ingenuidad. Nada crece en este suelo que yo mismo no haya plantado. La frase la golpeó como un impacto físico, robándole el aliento. Su padre lo sabía. Sabía de Samuel, de los encuentros secretos, del plan de fuga. Una de sus manos voló instintivamente hacia su vientre, un gesto de protección que no pasó desapercibido para los ojos de halcón de Armand. La otra mano apretó el medallón de plata en forma de garza que colgaba de su cuello, el metal frío contra su piel súbitamente febril. La humillación la quemó por dentro al darse cuenta de que su rebelión secreta, su lucha por la autonomía, no había sido más que una diversión para él, una pieza teatral que había observado desde bastidores, esperando el momento exacto de bajar el telón y aplastar sus esperanzas. Si te emocionan las historias de valentía y sacrificio contra la injusticia, suscríbete al canal para seguir cada momento de este viaje inolvidable. Lyanna Devereux creció como una orquídea rara en un invernadero de cristal, admirada por su belleza y linaje, pero con la prohibición de echar raíces en tierra verdadera. Desde la infancia comprendía el lenguaje silencioso de la opulencia. El brillo de la plata pulida escondía la suciedad de las manos que la limpiaban, y la música de los bailes ahogaba los lamentos que venían de los campos de azúcar. Su padre, Armand, la educó para ser una maestra en el arte de la apariencia, una anfitriona encantadora y una futura esposa de buena posición. Sin embargo, en secreto, se refugiaba en la vasta biblioteca de la mansión, devorando no solo los clásicos de la literatura, sino también los panfletos abolicionistas que llegaban escondidos entre los pedidos de libros de Boston, alimentando una rebeldía silenciosa que florecía a la sombra de la tiranía de su padre. El medallón de la garza era la única herencia de su madre, una mujer de espíritu gentil que se había apagado lentamente bajo el dominio de Armand, como una vela en una habitación sin aire. Lyanna la recordaba vagamente, su perfume a gardenias y la mirada melancólica que parecía ver más allá de las paredes de la mansión. Al darle el medallón, su madre le susurró que la garza simbolizaba la sabiduría y la capacidad de seguir el propio camino. Para Lyanna, el objeto se convirtió en un amuleto, un vínculo tangible con la bondad que temía que se hubiera extinguido en su linaje. Era una promesa silenciosa que se hizo a sí misma, que su espíritu no sería quebrado, que encontraría una manera de volar lejos de la jaula dorada en la que había nacido. Armand amaba a su hija con una ferocidad posesiva, viéndola como la más perfecta extensión de su propio legado. Celebraba su inteligencia, exhibiéndola en cenas donde ella debatía sobre política y filosofía con una perspicacia que encantaba a los invitados. No obstante, ese incentivo era una correa invisible. Cualquier opinión que se
desviara de sus creencias, era recibida con un silencio gélido que castigaba más que cualquier reprimenda. Él moldeó su educación, sus amistades y sus días, construyendo a su alrededor una fortaleza de privilegios que era, en realidad, una prisión. La crueldad de Armand no se manifestaba en gritos, sino en la manera metódica e inquebrantable con la que controlaba cada aspecto de su existencia, asegurando que el honor de la familia permaneciera inmaculado y bajo su poder absoluto. Fue en la quietud de la biblioteca donde realmente vio a Samuel por primera vez. Él no era solo uno de los esclavos de la casa, encargado de mantener los volúmenes en orden. Había una altivez en su postura, una inteligencia chispeante en sus ojos que se negaba a ser subyugada. Mientras otros mantenían la mirada baja en presencia de la familia Devereux, Samuel la miraba con una curiosidad silenciosa y desafiante. Lyanna lo observó trazar las letras de un libro con un dedo tembloroso, la sed de conocimiento reflejada en su rostro. En ese instante dejó de ser una sombra anónima en el fondo de su vida para convertirse en un individuo, un hombre cuya mente y alma estaban tan aprisionadas como su cuerpo, despertando en ella una empatía peligrosa e irresistible. El acercamiento de ellos comenzó con palabras susurradas entre las estanterías altas y polvorientas. Lyanna, con el pretexto de buscar un volumen raro, le pasaba libros prohibidos y leía fragmentos en voz baja. El riesgo de ser descubiertos era un veneno y un afrodisíaco, transformando el olor a papel viejo y cuero en una fragancia de conspiración e intimidad. Samuel, por su parte, compartía con ella la sabiduría que no estaba en los libros, las historias de su pueblo, las canciones de lamento y esperanza, el lenguaje de las estrellas que guiaba a los fugitivos hacia el norte. La biblioteca, antes un refugio solitario para Lyanna, se convirtió en un santuario para dos, un mundo secreto donde las brutales barreras de su sociedad se disolvían por unas horas preciosas. El vínculo se profundizó en los jardines, al atardecer, cuando el calor sofocante de Luisiana daba paso a una brisa suave. Escondidos entre las magnolias y los jazmines, se atrevían a soñar. Samuel hablaba de su familia, deshecha por la crueldad del comercio de esclavos y de su ardiente deseo de comprar la libertad para sí mismo y para su hermana, que trabajaba en una plantación vecina. Lyanna confesaba su desprecio por la hipocresía de su mundo, su miedo a convertirse en una copia de su madre y su anhelo de un propósito real. En aquellas conversaciones ya no eran la heredera y el esclavo, sino dos almas que encontraban un espejo la una en la otra, reflejando el mismo dolor por la falta de libertad y el mismo deseo desesperado de una vida auténtica. El amor floreció en un toque, un momento que redefinió su universo. Samuel estaba en lo alto de una escalera, alcanzando un libro, cuando la vieja madera crujió y perdió el equilibrio. Instintivamente, Lyanna corrió y sujetó la base de la escalera, sus manos cubriendo las de él para estabilizarlo. En ese contacto, piel con piel, una corriente eléctrica atravesó el abismo social que los separaba. El tiempo se detuvo. El sonido de los insectos nocturnos, el perfume de las flores, todo desapareció, quedando solo el calor de aquel toque prohibido, un acto de cuidado que llevaba el peso de una declaración. La mirada que intercambiaron a continuación fue de puro terror y de una entrega innegable. Ambos sabían que habían cruzado una frontera de la que no había retorno. La valentía que Lyanna encontró en ese amor la impulsó a actuar. Usando las recepciones de su padre como fachada, se convirtió en una pieza vital en la red abolicionista local. Mientras los hombres de negocios hablaban sobre precios del algodón y rutas de barcos, ella memorizaba detalles cruciales, nombres, fechas y movimientos de patrullas.
Al día siguiente, disfrazada de una dama de compras en el mercado francés, pasaba la información en una nota doblada dentro de un abanico o escondida en una cesta de panes a una panadera que era el contacto de la resistencia. Cada mensaje entregado era una pequeña victoria, un golpe secreto contra el imperio de su padre, que la hacía sentir que su vida, antes ornamental, finalmente poseía un peso y un significado peligroso. La guillotina cayó durante una suntuosa cena, bajo el brillo de candelabros de cristal. Con una sonrisa de satisfacción, Armand anunció el compromiso de Liana con Auguste Dubois, un plantador de azúcar conocido por su brutalidad y riqueza. La sala estalló en aplausos, pero para Liana el sonido fue el de la puerta de una tumba cerrándose. Dubois la miró con la codicia de un hombre que adquiere una propiedad valiosa, sus ojos recorriéndola como si ya fuera posesión suya. El aire pareció enrarecerse, el corsé apretando sus pulmones. En ese momento vio su futuro desplegarse ante sí. Una vida de sumisión a un hombre que despreciaba, engendrando herederos para un legado de sangre y sufrimiento. La fuga dejó de ser un sueño para convertirse en una necesidad visceral. Aquella noche, Liana se enfrentó a su reflejo en el espejo. La imagen que la miraba era la de una extraña, una muñeca adornada con joyas y seda, cuyos ojos gritaban en silencio. El miedo era una criatura viva en su pecho, susurrándole sobre los peligros del mundo exterior para una mujer sola, sobre la furia implacable de su padre y sobre la muerte segura que le esperaba a Samuel si los atrapaban. Por un instante la tentación de ceder, de aceptar la seguridad de su prisión, la asaltó. Pero entonces tocó el medallón de la garza. El recuerdo del espíritu quebrado de su madre la invadió, y el miedo fue reemplazado por una furia fría y decidida. No sería borrada, lucharía, aunque le costara todo. La noticia del compromiso llegó a Samuel como un latigazo. La encontró en el invernadero abandonado, con el rostro bañado en lágrimas y desesperación. Verla rota encendió en él un fuego protector. Aquel ya no era el momento para sueños lejanos de comprar su libertad. Era el momento de tomarla por la fuerza. Con una intensidad feroz, reveló su propio secreto. Durante años, había estado guardando cada moneda que conseguía, un pequeño tesoro enterrado bajo una tabla suelta en el suelo de su alojamiento. No era mucho, pero sería suficiente para comprar un pasaje en un barco de carga o para sobornar a las personas adecuadas. Su esperanza, nacida de la desesperanza, convirtió en la columna vertebral del plan que comenzaron a trazar esa misma noche. Los días que siguieron fueron una tortura de tensión y planificación meticulosa. Cada detalle de la fuga fue debatido en susurros apresurados. El mapa dibujado en un trozo de tela, el punto de encuentro al borde del pantano, el contacto de un barquero que los llevaría río arriba. Liana vendió en secreto una joya para conseguir más dinero, mientras Samuel preparaba una pequeña bolsa con comida seca y hierbas medicinales. El peligro estaba en todas partes, una mirada prolongada de un sirviente, una pregunta casual de su padre sobre su humor melancólico. Cada pequeño desvío de la rutina era una fuente de pánico. Vivían en un estado de alerta constante, siendo el amor que los unía tanto el combustible para su valentía como la causa de su terror paralizante. Fue en medio de esa ansiedad febril que Liana sintió el primer mareo. La primera náusea. La verdad la golpeó con la fuerza de una revelación divina y aterradora. Estaba embarazada. El miedo inicial dio paso a una ola de ferocidad protectora que jamás había imaginado poseer. Ahora, la fuga ya no era sobre su amor o su libertad. Era sobre el futuro de su hijo, un niño que nacería libre o no nacería. Este descubrimiento eliminó cualquier duda restante.
Miró a Samuel, comunicándole la noticia con un simple toque en su vientre, y vio en sus ojos el mismo terror y la misma determinación inquebrantable. Ya no estaban huyendo solo de un destino. Estaban corriendo hacia una nueva vida. La traición vino de donde menos esperaban, no de un guardia o de un espía de su padre, sino de una joven sirvienta a quien Liana le había confiado una pequeña parte de su descontento. En un momento de debilidad, la muchacha, aterrorizada por la posibilidad de ser cómplice y buscando el favor del patriarca, reveló lo suficiente para despertar las sospechas de Armand. Él no actuó de inmediato. En cambio, observó, uniendo las piezas con una paciencia depredadora. Liana y Samuel, inmersos en su plan, no se dieron cuenta de la red que se cerraba a su alrededor. Confundieron el silencio de Armand con ignorancia, sin percibir que solo les estaba dando cuerda suficiente para que se ahorcaran, preparando el escenario para su jugada final. En la noche fijada para la fuga, la atmósfera en la mansión estaba eléctricamente cargada. Liana intercambió una última mirada con Samuel durante la cena, un pacto silencioso de valentía y esperanza que los abrigó en medio de la frialdad de la sala. Más tarde, en su habitación, se puso un vestido sencillo y oscuro, guardando en una pequeña bolsa solo el dinero, un trozo de pan y el medallón de garza. Su corazón latía descontroladamente contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando la batalla por su vida. Con la respiración contenida, abrió la puerta de su cuarto, lista para bajar por la escalera de los sirvientes y desaparecer en la oscuridad. Pero una figura la esperaba en el pasillo, uno de los criados más leales de su padre. «El patriarca la espera en la biblioteca», dijo él, con voz desprovista de emoción. Y Liana supo, con una certeza que le heló la sangre, que el juego había terminado. Al entrar en la biblioteca, Liana sintió que el aire denso e inmóvil se cerraba a su alrededor, como las aguas de un pantano. La escena era exactamente como en sus peores pesadillas. Armand, sentado en su sillón, el puro encendido liberando anillos de humo que danzaban como fantasmas en el aire. No demostró ira, solo una decepción gélida, la de un maestro de marionetas que descubre a uno de sus muñecos intentando cortar sus propios hilos. Señaló la silla frente a la suya, una invitación que era una orden. «Siéntate, Liana, tenemos que hablar de tu amistad con el muchacho de la biblioteca. Cuéntame cómo tú, mi hija más brillante, pudiste rebajarte a tal punto». Cada palabra fue dicha con una calma deliberada, diseñada para desarmarla y humillarla incluso antes de que comenzara. La verdadera batalla. Él prosiguió con su tortura verbal, desmantelándola psicológicamente con la precisión de un cirujano. No la acusó, la diagnosticó. Habló de su amor como una enfermedad del alma, una fantasía romántica indigna de una Devereux, nacida del aburrimiento y de la lectura de novelas inadecuadas. Describió a Samuel no como un hombre, sino como un objeto, una transgresión, una mancha que ella, en su ingenuidad, amenazaba con esparcir sobre el honor impecable de la familia. Armand se presentaba no como un tirano, sino como un padre amoroso, forzado a tomar medidas drásticas para salvar a su hija de sí misma. Era una actuación magistral de crueldad disfrazada de preocupación, con el objetivo de hacerla dudar de su propia cordura y de la pureza de sus sentimientos más profundos. Por un largo momento, Liana permaneció en silencio, el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj de péndulo llenando el vacío. El shock inicial dio paso a una claridad cortante. Levantó la barbilla y los ojos que se encontraron con los de su padre ya no eran los de una hija asustada, sino los de una mujer que ya no tenía nada que perder. «Lo que usted llama rebajarse, yo lo llamo amor», dijo ella, con voz firme, resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Y lo que usted llama honor,
no es más que una jaula construida sobre la miseria de otros. Tuve más dignidad en mis encuentros secretos con Samuel que en todos los bailes y cenas de esta casa. Armand sonrió, una sonrisa fina, desprovista de cualquier calidez, apreciando el desafío antes de aplastarlo. Fue entonces cuando presentó su terrible elección, el jaque mate de su sádico juego. «Tienes dos opciones», dijo él, inclinándose hacia adelante. «La primera, olvidas esta locura. Te casas con Dubois. El niño que llevas nacerá aquí en secreto. Será criado como un huérfano de la casa, un sirviente, y lo verás todos los días, un recordatorio eterno de tu discreción y obediencia». Hizo una pausa, dejando que el horror de esa imagen se asentara. «O la segunda opción, insistes en esta fuga, serás desheredada, repudiada, y yo me aseguraré de que Samuel sea vendido a la peor plantación de Luisiana, donde el trabajo lo matará en menos de un año. Los hombres ya están listos, la elección es tuya». Mientras la trampa se cerraba en torno a Lyanna en la biblioteca, a kilómetros de allí, al borde del pantano, Samuel sentía que el tiempo se agotaba. Escondido en la oscuridad, veía antorchas moviéndose cerca de la mansión, un patrón organizado y amenazador que no pertenecía a una patrulla de rutina. Su corazón se hundió con la certeza helada de la traición. Lo sabían. Estaba expuesto, y cada minuto que esperaba a Lyanna la ponía en mayor peligro. El instinto le gritaba que huyera, que salvara su propia vida, pero la imagen del rostro de Lyanna, la promesa silenciosa que se hicieron, lo mantuvo clavado en el lugar. Necesitaba darle una oportunidad, aunque fuera lo último que hiciera. En ese instante, Lyanna se convirtió en la personificación de la garza de su medallón. Se puso de pie, el cuerpo temblando con una furia justa, y miró a su padre como si lo viera por primera vez. Un hombre pequeño y patético, aferrado al poder por miedo a la insignificancia. Su mano se posó sobre su vientre, un escudo invisible. «No voy a criar a mi hijo para que sea un esclavo en su propia casa», declaró ella, con voz clara e inquebrantable. «Su elección no es una elección, es una sentencia, y yo la rechazo. Prefiero la muerte en el camino, luchando por un día de libertad, a una vida entera de asfixia a su lado. Nuestro hijo nacerá libre, Armand, o moriremos en el intento». Esa declaración fue su emancipación final, la ruptura de la última cadena que la ataba a aquel legado de dolor. En el exacto momento en que sus palabras de desafío flotaban en el aire, un brillo anaranjado irrumpió en la oscuridad exterior, seguido de gritos de alarma. Samuel, en un acto de sacrificio desesperado, había prendido fuego a un viejo cobertizo de almacenamiento. Las llamas ascendieron rápidamente, una pira funeraria para sus propios sueños y un faro de esperanza para Lyanna. La conmoción fue instantánea. Armand, cuyo control se basaba en el orden y la previsibilidad, fue tomado por sorpresa, su expresión de calma rompiéndose en una máscara de furia. La atención de todos sus hombres se desvió hacia el incendio. El peligro físico e inmediato superando la caza silenciosa que había planeado. El caos era la única oportunidad de... «Lyanna». La distracción funcionó mejor de lo que Samuel podría haber soñado. Los hombres de Armand, antes posicionados como una red para capturarlo, corrieron hacia las llamas. En medio del pandemonium, Lyanna oyó un grito distante, arrastrado por el viento y la lluvia. No era un grito de dolor, sino una orden, una bendición, un último regalo. «Corre». La voz de Samuel, inconfundible, atravesó la noche, un eco de su amor y de su sacrificio. Era todo lo que ella necesitaba. Mientras Armand, momentáneamente olvidado de ella, gritaba órdenes desde la ventana, tratando de restaurar su dominio sobre la situación, Lyanna vio su camino abrirse. Sin un segundo de vacilación,
Se dio la vuelta. No miró hacia atrás, ni al rostro enfurecido de su padre, ni a la casa que había sido su prisión. Corrió como nunca había corrido en su vida, impulsada por la adrenalina, el luto y una esperanza feroz. Bajó por un pasadizo de servicio, abrió una puerta lateral y se sumergió en la noche tempestuosa. La lluvia fría en su rostro era como un bautismo, lavando su vida antigua. Los gritos de su padre y el crepitar del fuego fueron engullidos por la oscuridad, y Lyanna corrió hacia un futuro incierto, llevando en su vientre el último y más precioso legado del hombre que había muerto para que ellos pudieran vivir. La huida de Lyanna fue un viaje desesperado a través de un infierno de pantanos y miedo. La heredera que un día se preocupaba por la tela de sus vestidos, ahora dormía en suelo de tierra y aprendía a distinguir los sonidos de los animales salvajes de los pasos de los hombres de su padre. Cada amanecer era una bendición y una maldición, trayendo luz a su camino y aumentando el riesgo de ser vista. Sobrevivió gracias a la red secreta a la que un día ayudó, siendo pasada de un escondite a otro por personas que arriesgaban sus propias vidas por una causa mayor. En sus rostros vio la verdadera nobleza que faltaba en la sangre de su familia. El recuerdo de Samuel era un fuego que la mantenía caliente en las noches frías, y la vida que crecía dentro de ella era la única razón para seguir poniendo un pie delante del otro. En un escondite remoto, una pequeña comunidad de libertos oculta en las profundidades del bosque, le llegó la hora a Lyanna. En una cabaña sencilla, con la ayuda de una vieja partera, cuyas manos eran tan suaves como firmes, dio a luz a su hija. El dolor fue abrumador, pero cuando sostuvo a la pequeña niña en sus brazos, el mundo exterior desapareció. La niña tenía los ojos oscuros y profundos de Samuel, una mirada que parecía contener toda la sabiduría y el dolor de sus ancestros. Lyanna la llamó Elara. En ese momento, sosteniendo a su hija, sintió una ola de amor tan feroz y absoluta que supo que haría cualquier cosa, soportaría cualquier sufrimiento para asegurarse de que esos ojos nunca vieran el horror que ella conoció. La alegría, sin embargo, se vio ensombrecida por la realidad. Los viajeros que pasaban por la comunidad traían noticias del mundo exterior. El nombre de Devereux todavía se susurraba con miedo y poder, y los rumores de una heredera desaparecida que habría manchado el honor de la familia todavía circulaban. Lyanna se dio cuenta de la abrumadora verdad. Mientras estuviera al lado de Elara, su hija sería un objetivo. El amor de Lyanna era un faro, pero su identidad era una maldición que atraería a los cazadores de su padre tarde o temprano. Mantener a su hija con ella no era un acto de amor, sino de egoísmo. La verdadera protección, el sacrificio final que su amor exigía, era renunciar a lo único que le daba sentido a su vida. Fue entonces cuando una familia de libertos, los Johnson, se detuvo en la comunidad para descansar en su largo viaje hacia el oeste, hacia Texas. Eran personas sencillas, con bondad en los ojos y el sueño de construir una nueva vida en una tierra de más oportunidades. Con el corazón en pedazos, Lyanna tomó la decisión más difícil de su existencia. Envolvió a la pequeña Elara en su mejor manta y se acercó a la pareja. Con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, les contó una historia parcial, la de una madre sin futuro que deseaba uno para su hija. Antes de entregar al bebé, se quitó el medallón de la garza de su cuello y se lo puso a Elara, siendo el metal frío su último toque en su piel. «Díganle que su madre la amó más que a su propia vida», susurró. Lyanna observó a los Johnson partir, con la pequeña Elara acunada en los brazos de la señora Johnson, hasta que se convirtieron en un punto indistinguible en el horizonte. Cada paso que daban hacia el oeste era una puñalada en su corazón y al mismo tiempo lo único que lo sanaba. Cuando desaparecieron por completo,
se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta, de vuelta al este, hacia el peligro. Ya no se escondió más. Dejó un rastro claro, un cebo para los hombres que la cazaban, alejándolos para siempre del camino de su hija. El destino final de Lyanna Devereux se perdió en la historia, pero su sacrificio floreció. Si tú también crees que el verdadero amor se mide por la valentía de sacrificarse por el bien de otro, suscríbete al canal y comparte esta historia. Elara estaba a salvo, llevando en su cuello el juramento de plata de una madre cuya leyenda era el amor.